Vamos a dar inicio a la primera mesa titulada Magia, Medicina y Amor en Mesoamérica y el Caribe. Voy a ser rápido, breve. Quiero darles nuevamente las gracias, la bienvenida a todos ustedes por estar aquí, por tomarse un poco de su tiempo para venir, aprender, y pues espero que les gusten muchísimo las ponencias. No le quito más tiempo a los ponentes. Y el primer ponente sería el antropólogo Óscar Moisés Torres Montúfar, que va a presentar la ponencia Amarillo y Seco, los remedios contra las bubas en la terapéutica de los mexicas. Óscar Moisés Torres Montúfar es licenciado en Historia por la UNAM y maestro en Filosofía de la Ciencia por la Universidad del País Vasco. Es autor del libro Los Señores del Oro, Producción, Distribución y Consumo de Oro entre los Mexicas. Ha trabajado en proyectos de investigación en el Museo del Templo Mayor, el Instituto Mora, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y el Instituto de Geografía de la UNAM. Y sin más, le cedo la palabra. Buenos días, un gusto estar siempre aquí en la ENA. Hoy les voy a hablar de un tema un poquito lejano a mis intereses de investigación, pero que bueno, me he ido trabajando en estos años y he intentado, digamos, documentar. Lo que les voy a hablar es los remedios, las curas que planteaba la medicina de los mexicas, la medicina de una civilización antigua, para curar el mal de bubas, un mal que en el diccionario se traduce como, en náhuatl se dice nanáhuatl, lo van a encontrar traducido como sífilis, pero estas equiparaciones son siempre problemáticas, ¿no? Un poco para problemáticas, digamos, equiparación entre medicina antigua, medicina prehispánica, mesoamericana, con la medicina científica moderna. Entonces, lo que voy a hacer después de esta breve introducción es caracterizar lo que era el mal de buba según los mexicas. Primero, ¿qué era la medicina o cómo caracterizar así en pocas palabras la medicina de los mexicas, ¿no? Podemos decir que es una práctica holística, en el sentido en que conjuga en un mismo espacio nociones propias, digamos, de la química y la física de la enfermedad, cuestiones biológicas, ¿no? Con moral, con ideas religiosas. Todo esto está imbrincado tanto en la manera en que se concibe la enfermedad como en la manera en que se plantea la cura de la enfermedad. Esto, digamos, o la idea fundamental que subyace en esta visión, en esta práctica, esta forma de medicina, es que el cuerpo humano es una réplica de lo que ocurre en el cosmos, es un microcosmos en sí mismo, ¿no? Y por tanto, tanto en la conceptualización de la enfermedad como en la manera en cómo esta va a ser tratada, vamos a encontrar ideas, nociones que nos recuerdan procesos cósmicos más amplios, que podrían, desde una perspectiva, digamos, más occidental, no tener nada que ver, ¿no? Es muy importante dentro de esta forma de concebir la relación entre salud y enfermedad, ¿no? El principio de equilibrio y moderación, digamos, como el elemento que define cuándo uno es sano, cuándo uno está enfermo. Voy a explicar esto con más detalle conforme avancemos en la exposición. La siguiente. Bueno, ¿qué es el mal de bubas? Insisto, se le define como, en diccionarios lo definen como sífilis. Puede ser, según Pomar, un cronista de Texcoco, los habitantes del Nuevo Mundo, de lo que conocemos como México prehispánico, tenían sífilis. Él hacía referencia a la enfermedad europea, pero que era menos grave. Lo cierto es que en las crónicas encontramos definidas dos tipos de sífilis de acuerdo con sus síntomas más visibles. Las llamadas de bubas, las llamadas bula de gula, el tlacazol nanáhuatl, que es interesante la palabra tlacazol, porque tlacazoloa, el verbo como tal, significa comer con avidez, comer en exceso, ¿no? Nos dice, esto está tomado del Códice Florentino, ¿no? Que son llagas y granos grandes y pestilentes que afectan el rostro, aunque también pueden afectar otras partes del cuerpo. Y el otro tipo de bubas, de otro tipo de enfermedades, la buba de ceiba o puchonanáhuatl, puchotl, acuérdense que es ceiba, se puede traducir como ceiba, o bubas de señores, tecpilnanáhuatl, tecpil es señor, ¿no? Que se definen como granos pequeños y leves, ¿no? Dolores articulares, estreñimiento de extremidades, que se extiende por todo el cuerpo, aunque una variedad del tecpilnanáhuatl puede no afectar el rostro. Estos síntomas son más parecidos a la noción médica moderna de sífilis, ¿no?
Es interesante la asociación con la ceiba, porque las ceibas, cuando son jóvenes, cuando son con este gran árbol de zonas tropicales, cuando es joven, tiene presente en su tronco pequeñas espinas que se conocen como espinas dérmicas. Probablemente de ahí venga esta asociación. La siguiente. El término para definir bubas en la medicina náhuatl prehispánica es nanáhuatl. Ese término también se utiliza para definir a un dios, digamos, que uno encuentra, o cuya mito más famoso está en el Códice Antiguo y en otras fuentes, digamos, que es el surgimiento del sol. Es un joven dios bubosillo que se autosacrifica en la pira sagrada, esto en la ciudad de los dioses, en un tiempo mítico, para dar nacimiento al sol. Para esto, digamos, en el tiempo mítico previo, es una época de oscuridad, ¿no? Él se adelanta o digamos, decide autosacrificarse en el momento en que otro dios, un dios descrito como un dios rico, viejo, ¿no? Texistecatl, creo que era, no tengo bien claro el nombre ahorita, decide no autosacrificarse. Este dios nanáhuatl se convierte en el sol, Texistecatl se convierte en la luna, ¿no? Este mito un poco lo que relata es el autosacrificio como símbolo o sinónimo de un cambio ontológico, ¿no? Un dios enfermo, lleno de bubas, se autosacrifica, cambia ontológicamente y se eleva por el horizonte como sol, ¿no? Como un ser cualitativamente distinto. Es interesante en este mito que cuando se eleva como sol, la iridiscencia del astro amenaza con abrazar los campos. Esa es la palabra que aparece en el mito, con quemarlos. Y es el autosacrificio de otros dioses encabezado por Chipetotec, un dios que va a aparecer más adelante en mi exposición, lo que evita que los campos se abracen y lo que posibilita, digamos, el inicio de una nueva era con un nuevo sol. Importante señalar que este dios, nanáhuatl, también es concebido como un dios que castiga los excesos sexuales. En este sentido podemos decir que al menos hay dos causas que podemos detectar como responsables del mal de bubas, ¿no? Por una parte, el comer con avidez, con exceso, y por otro lado, los excesos sexuales. La siguiente. Revisando las fuentes, encontré 3 tipos de terapias para curar el mal de bubas, ¿no? Las he clasificado de esta manera: sustancias de administración oral, que es carne de colibrí, oro de eyección de zorrillo; sustancias de administración efecto tópico, ¿no? El polvo de hojas del ixcayo, que es una hierba que no he podido identificar; la mordedura de araña capulina, la famosa viuda negra, ¿no? Latrodectus mactans, el nombre científico; el trabajo arduo, el baño de temazcali, ¿no? Y un ritual religioso, la fiesta de Tlacaxipehualistli, que es, digamos, que se celebra en una veintena, que representa el paso de la época de lluvias a la época seca, ¿no? Empecemos, la siguiente, con el primer grupo de tratamientos contra esta enfermedad. Por una parte tenemos el oro. La fuente no describe con exactitud cuál era el efecto terapéutico, digamos, que permitía que este mineral curara el mal de bubas. Yo lo he relacionado un poco con el propio mito del oro, porque dicen que este mineral surge en la superficie y se manifiesta, digamos, como una sustancia que amarillea, ¿no? Que hace que se torne amarillo el terreno que está en torno suyo, un poco de manera similar a lo que mencionabas de nanáhuatl, ¿no? Que cuando surge como sol, cuando renace o cuando surge como sol, amenaza con abrazar los campos. Con el sucede algo similar. Y curiosamente con el zorrillo también se menciona esto en el mito que relata el códice florentino. Él dice que la deyección de zorrillo, que es, digamos, la sustancia o que el buboso debía ingerir para curarse, dice que la deyección de zorrillo, cuando cae en un manto hace que se torne también amarillo, ¿no? El verbo que se utiliza es que está aquí, cosaguía,
que voy a retomar más adelante en mi exposición. El caso del colibrí, se menciona que comer carne de colibrí cura las bubas, se señala que si se come en exceso puede provocar infertilidad. No se dice no he encontrado algún elemento que me permita, digamos, decir cuál puede ser el efecto curativo. Sin embargo, es interesante el mito propio del colibrí, porque dice que es un ave que cuando transita de la época de lluvias a la época seca pierde su plumaje, ¿no? Voy a retomar este mito más adelante. El siguiente grupo de tratamientos contra las bubas está el caso del ixcayo, que es una hierba, dicen que de hojas grandes, no he logrado identificar. En algunas fuentes aparece como la algodonera, pero es difícil, digamos, a partir de la descripción que da, digamos, distinguir exactamente qué planta se trata. También se utilizaba para curar la sarna, y lo que dicen que este polvo de hierbas untado sobre los granos hacía que expeliera el humor, ¿no? En el caso de la araña, se dice que esta, al morder el grano, la hacía expeler sanguaza. Y en el caso del temazcali y en el caso del trabajo arduo, digamos, se dice que el principio curativo radicaba en que hacía sudar al enfermo, ¿no? La siguiente. Bueno, el caso del ritual de Tacaxipehualistli es un poco más complejo. Hay un libro muy interesante de Carlos Javier González, un investigador del Templo Mayor, donde lo relata muy bien. Es un ritual, como les había comentado, que se sitúa en el paso entre la temporada de lluvias a la temporada seca. Se compone de dos procesos sacrificiales, un proceso de lo que se conoce como sacrificio gladiatorio, y el otro, que es el sacrificio de varios guerreros cautivados en la batalla, digamos, que morían por cardiotomía. Me voy a enfocar en este último, que es el que nos interesa para explicar el caso del nanáhuatl, del mal de bubas, ¿no? Se decía que estos guerreros eran capturados en el campo de batalla, en el día de esta fiesta eran subidos a la cima del templo mayor, donde se les sacaba el corazón con ayuda de un cuchillo de pedernal en una roca sacrificial. Sus cuerpos se tiraban por las escalinatas del gran templo, eran desollados, se les quitaba su piel y la carne era ofrecida como alimento a los dioses. 19 días más tarde, los cueros de estos personajes eran utilizados como vestimenta por los enfermos de las bubas y de los ojos, ¿no? Quienes se ponían la piel del desollado y primero hacían una escaramuza ritual, una batalla ritual, y después se ponían a recorrer lo que eran las calles de México, Tenochtitlan, ¿no? Donde recibían por parte de la gente como ofrenda maíz seco, ¿no? Galletas de maíz seco y otro tipo de alimentos, ¿no? En la siguiente veintena, el Tozostontli, los enfermos se quitaban la piel y la llevaban a un edificio que se encontraba dentro del recinto sagrado del Templo Mayor, el Netlatliloyan, que simbolizaba una cueva, y la dejaban colgando. Se decía que si esta piel una vez y se supone que sanaban los enfermos, ¿no? Y se decía que esta piel, si expelía mucho líquido, significaba que la temporada de siembra posterior iba a ser muy pródiga, ¿no? Para definirlo o tratar de definirlo en pocas palabras, lo que representa este ritual es la selección de granos de maíz que iban a ser utilizados como simientes después de la época seca, ¿no? Los granos que se seleccionaban en la cosecha se dejaban reposar un tiempo y después se utilizaban como para sembrar y para generar nuevo maíz. Entonces era importante, digamos, un ritual que permitiera que estos granos se cargaran de fuerza generativa tal, digamos, que la siembra resultante de estos granos pues resultara pródiga. Es interesante en ese sentido que se les ofrendara a los enfermos de las bubas pues maíz seco, vamos, ¿no? Porque es de nuevo
tratar de señalar, de decir cuál va a ser el destino de propiamente de esta representación ritual, ¿no? Y expresar con ello el deseo de que la siembra resulte pródiga. Aquí es importante señalar que el acto de vestir la piel de desollado significa equiparar o es una forma de sacrificio ritual, ¿no? El hecho de que una persona enferma se ponga la piel de desollado es digamos, reproducir en sí mismo, en su propia corporeidad, el acto del autosacrificio y convertirse él mismo en el autosacrificado. Y en este sentido, experimentar una transformación ontológica, ¿no? Similar a la que vivimos en el mito con el dios Nanáhuatl, ¿no? La siguiente. Bueno, me fui un poco rápido, está bien. La cosmovisión mesoamericana en general, eso lo ha señalado muy bien el doctor Alfredo López Austin, juega con el principio de los opuestos complementarios, ¿no? Se concibe el universo como un todo estructurado en dos partes. Una parte femenina, ¿no? Húmeda, verde, joven, ¿no? Y una parte masculina, seca, solar, vieja, ¿no? Estéril, la femenina es fértil, ¿no? Y estos dos principios, dichos así esquemáticamente, estructuran los diferentes procesos cósmicos. Aquí yo voy a señalar en particular dos opuestos complementarios que considero que son relevantes para explicar mi tema de estudio. Primero, la oposición entre Xopan y Tonalpan, que son los nombres que se les da a las dos épocas del año, la época seca y la época de lluvias, ¿no? Xopan, que se le da a la época seca, no es cierto, a la época de lluvias, significa la estación verde, la estación donde nacen, y crecen las plantas, mientras que Tonalpan es exactamente lo opuesto, es la estación amarilla, donde ya la vegetación es seca, es de color amarillo, ¿no? Xopan es la planta joven, Tonalpan es la planta vieja, ¿no? Y por otra parte está Xoxoctic y Costic, que son nombres de colores. Xoxoctic es verde, Costic es amarillo. Hay que tomar en cuenta que en la cosmovisión mesoamericana, a diferencia de lo que ocurre en nuestra propia cosmovisión, donde manejamos nociones de color abstractas, en la cosmovisión mesoamericana no sucede esto. La propia noción de color ya lleva implícita una carga, un significado, ¿no? Una asociación con ciertos procesos cósmicos. Xoxoctic significa verde, pero también significa las matas de planta joven. Así se le llama al maíz que está apenas naciendo. Así se le llama a las plantas que surgen cuando inicia la época de lluvias. Y Costic es exactamente lo contrario. Costic se le llama al maíz viejo, incluso al maíz muerto, ¿no? Aquel maíz cuya coloración ya es amarilla. Hay una palabra en tarahumara ligada o vinculada a Costic, ¿no? Que es casá, y que así se le llama a la paja y al zacate, ¿no? El vocablo cosauqui, por ejemplo, que se puede traducir como cosa amarilla, así se le llamaba en la época colonial al trigo maduro, ¿no? En este sentido, podemos decir que la palabra cosaguía, que él les había mencionado, que es un verbo que significa tornar amarillo o volverse amarillo, lo que refiere es un proceso de maduración, ¿no? El mismo proceso de maduración que vemos en el caso de Nanáhuatl, cuando después de que se sacrifica y emerge como un sol, el mismo proceso de maduración que vemos, por ejemplo, en el colibrí, ¿no? Que en la época de lluvia, que en su tránsito de la época de lluvias a la época seca pierde sus plumas. Para explicar, este verbo también nos sirve para explicar las otras procesos terapéuticos, ¿no?
sudar, expeler sanguaza o expeler expeler sanguaza o expeler cualquier líquido por parte dentro del cuerpo, ¿no? Implica generar excrescencias, es decir, de una entidad viva, de una entidad que tiene la propiedad de la vida, de un ser vivo, vamos, ¿no? Se expelen ciertas sustancias que el solo hecho de salir pues ya adquieren la propiedad de muertos, se convierten en excrescencias, y en este sentido, digamos, reproducen un fenómeno análogo a lo que es la maduración, ¿no? En ese sentido vamos, digamos, los otros procesos terapéuticos como el temazcali, como el trabajo, etcétera, lo que vienen es a forzar este proceso, pero siempre dentro de ciertos límites. No hay que consumir más carne de colibrí si uno es enfermo de la que es debida, porque si no se puede volver estéril, ¿no? De nuevo tenemos esta idea del proceso de la moderación, ¿no? E implícitamente en la propia concepción de la enfermedad, como producto del exceso de consumo de alimentos y excesos sexuales, también viene implícita la idea de moderación, ¿no? Que es el elemento clave, el elemento estructurante dentro de lo que es la práctica médica de los mexicas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Gracias. Del doctor Emanuel Cárdenas Ramírez, de la UNAM, titulada Etlacatecolotl, figura del hechicero durante el siglo XVI. El doctor Emanuel Cárdenas Ramírez está estudiando el doctorado en Artes y Diseño y tiene una maestría en Artes Visuales. Sin más, los dejo con el doctor. Hola, muy buenos días a todos. Pues es para mí un gran honor estar aquí en este coloquio. Y bueno, pues bien, mi ponencia lleva por título, como ya lo señalaron, el Tlacatecolotl, figura del hechicero durante el siglo XVI. En este caso es importante hacer mención que la magia, la hechicería, es una constante muy frecuente dentro de todo el mundo mesoamericano, ¿sí? Existían una infinidad de hechiceros, nigromantes, brujos, adivinos, y que bueno, que se comenta que existían pueblos, sobre todo ahí en Veracruz y en una parte de Morelos, que existían pueblos enteros de brujos que se dedicaban pues a trabajar sobre, bien sea sobre lo bueno o lo favorable, o bien o lo desfavorable. En este caso, bueno, me voy a centrar únicamente en la figura del Tlacatecolotl. Es una figura que tiene un peso muy, muy, muy importante dentro de la cosmovisión mexica, porque va a ser como el puente que durante el siglo XVI, como bien sabemos, se da la llegada de los españoles. Va a ser esta figura el puente para identificar a un personaje que era un hechicero malo, un maligno, para, después de la conquista, meterlo o identificarlo como el diablo. Bueno, brevemente, en tiempos previos a la conquista, la mayoría de los acontecimientos nocturnos eran asociados a situaciones trágicas. Por tal razón, guardaban una relación directa con lo sobrenatural. Estos sucesos, generadores de temor y espanto para la sociedad nahua, se pensaban auspiciados bajo la custodia del ave nocturna, el búho, Tecolotl, considerado un pájaro que habitaba en la morada de Mictlantecutli, símbolo de la noche e incluso de la muerte. A partir de aquella relación entre la noche y el tecolote, aunada con la oscuridad, los ruidos o silencios o las figuras o incidentes siniestros, hechiceros o encantadores fueron conocidos bajo el término Intlacatecolotl, hombres búho. Aquí hay algo importante. El Tlacatecolotl deriva de la palabra tecolotl, ¿sí? Tecolote. Es aquí importante precisar qué hacía, quién era este personaje. Bueno, era un personaje común,
que supuestamente se encontraba bajo estas actividades maléficas, bien porque había nacido en un día Hecatl o Quihuahuitl, o bien porque pues su afición a la hechicería había sido tal que terminaba él siendo un practicante de la maldad. Aquí hay algo importante. Este tipo de hechiceros se define, o lo podemos encontrar, que sus acciones son prácticamente generar maldad, destrucción, enfermedad, enfermedades mentales, físicas, incluso la muerte. Es decir, en realidad era un personaje maligno. Entonces, a diferencia de otros personajes adivinos o hechiceros, que por ejemplo tenían pues un comportamiento, digamos, favorable para con la sociedad. Es decir, este personaje de algún modo trabajaba pues para, bien sea bajo el pedimento o el mandato de algún individuo en particular, diciéndole, oye, necesito que pues, me hagas un favor, bueno, que vayas y hagas un hechizo porque ese es mi enemigo, ¿no? Y entonces, aquí hay algo importante, el uso de la sangre, ¿no? El uso de la sangre como en este caso no es como una actividad de sacrificio, sino que supuestamente Tlacatecolotl se extrae su propia sangre y con él va y embarra la casa del que le tiene que hacer el trabajo, o bien rocía la casa con esta sangre. Y entonces este tipo de acontecimientos, bueno, repito, generan inconveniencias, ¿no? Desfavorecen a ciertas personas. Aquí hay algo también importante. Este personaje, Tlacatecolotl, va a ser identificado a la llegada de los españoles, particularmente del fraile franciscano Andrés de Olmos. Él, en un libro que este señor hace en 1553, llamado Tratado de Hechicerías y Sortilegios, identifica, y de hecho está así, lo menciona, lo voy a citar, de hecho, este hombre búho se llama verdaderamente por una multitud de nombres: mal ángel, diablo, demonio o satán. Fin de la cita. Aquí, ¿esto qué quiere decir? Pues que tenemos que recordar y tener en cuenta que, dado que en el mundo mesoamericano no existe un personaje pues que genere una maldad como este Tlacatecolotl, el franciscano encuentra en decir, no, pues este sujeto realmente pues es la viva representación del diablo, ¿no? Es la viva representación del diablo. ¿Por qué? Porque pues a pesar de todas las actividades maléficas que realizaba, bueno, encuentra algo importante, que este personaje supuestamente se podía transformar en tecolote, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ir viendo que precisamente en el siglo XVI se da esa transición de cómo un hechicero del mundo náhuatl, una vez y bajo la redefinición de este franciscano, particularmente, se convierte en el diablo. Pero vamos a ver algo importante, es un diablo sincrético, ¿no? Es un diablo que pues no va a poseer, no se va a presentar con las mismas características del diablo europeo, sino que a este personaje se le van a asignar los elementos culturales, conceptuales, no solo del Tlacatecolotl, sino, como vamos a ver en unos momentos, de ciertas concepciones culturales mesoamericanas. Uno de ellos sería la dualidad, ¿sí? Recordemos que la dualidad, el bien, el mal, el sol, la luna, el día, la noche, la vida, la muerte, son concepciones muy arraigadas dentro del mundo mesoamericano. Aquí se da el primer dato
pues del sincretismo dentro de este personaje. Una vez que este franciscano lo define como el demonio, el diablo, se le van a asignar entonces cualidades divinas, pero no únicamente malas, sino también, dada esa confusión que hubo pues, en los primeros siglos de posteriores a la conquista, los indígenas, los naturales, pues dicen, ¿es un dios? ¿No es un dios? ¿Es bueno? ¿Es malo? Me puede dar riqueza, me puede dar mujeres, me puede dar salud, pero también me puede pues, hacer enfermar, me puede dejar en la pobreza, ¿no? Entonces, esta particularidad pues es integrada en un principio, ¿no? Otro aspecto importante es su asociación con Tezcatlipoca. Aquí una cosa, Tezcatlipoca nada tenía que ver con el Tlacatecolotl antes del siglo XVI. Esta es una situación propia de la evangelización, ¿no? Entonces dicen, este Tlacatecolotl, este diablo, pues es también la imagen de Tezcatlipoca. ¿Por qué? Porque bueno, pues Tezcatlipoca de algún modo, recordemos que pues era visto como no el malo, pero sí de algún modo tenía pues ciertas situaciones desfavorables, no necesariamente, repito, asociadas con meterle el pie, así como conceptualmente dentro del demonio se refiere, ¿no? Otra parte importante ante esto es su transformación en animal, y aquí hay algo importante. Los nahuales son otra serie de personajes, supuestamente también brujos, supuestamente también hechiceros, pues que a diferencia del Tlacatecolotl, en el caso de los nahuales, pues se comenta que incluso Moctezuma era un nahual, ¿no? Se comenta también que un príncipe de Coyoacán, Tzutzúmac, también era un nahual. Entonces, si vemos esa diferencia, pues sí, hay muchos hechiceros. De hecho, Alfredo López Austin tiene un breve texto que se llama 40 clases de magos del mundo mesoamericano. Entonces, ahí podemos ver claramente lo que hace este investigador, nos define. Bueno, el nahual, pues sí, pues no es tampoco bueno, no es tampoco malo, pero los evangelizadores deciden decir, bueno, ese Tlacatecolotl que realmente espanta a la gente, pues entonces también es un nahual, y entonces si se puede convertir en tecolote, si se puede convertir en otra cosa, en otra forma animalesca espantable, ¿no? Bueno, finalmente hay otro rasgo asociado al pasado prehispánico. Igual, hay una referencia hacia divinos y las prácticas para conocer el futuro, ¿no? Se conoce, y hace rato lo mencionó también la doctora, que estaba vedado o era prohibido pues conocer el futuro, ¿no? El conocer el futuro era únicamente exclusivo de Dios, ¿no? Entonces, pues cuando estos evangelizadores se dan cuenta de que, bueno, tienen adivinos que les dicen si va a temblar, si va a haber una invasión, si va a haber una peste, si va a haber hambre, si va a haber prosperidad, entonces igual se le asigna esa capacidad. Ese Tlacatecolotl, ese diablo, pues es un adivino y tenemos que acabar con él. Aquí hay algo importante. Esta figura del Tlacatecolotl sirvió, como lo podemos ir viendo, con estos 4 elementos para denigrar a las culturas mesoamericanas, ¿no? Para denigrar, para acabar, para sobajar con toda la fuerza y con una malinterpretación total de cada una de las fuentes, a manera de que este personaje, este diablo, es comentado por algunos autores como un diablo político, ¿sí? Como un diablo que de algún modo tiene una injerencia muy importante dentro de lo social. Aquí
es importante entonces que a estas características que ya hemos mencionado se van a integrar pues las propias del diablo europeo, ¿no? Que en primer término, pues como es de todos conocido, la figura de la maldad, ¿no? Igual, lo malo, lo negativo, el diablo miente, engaña, etcétera, ¿no? Es todo lo contrario de la figura de Cristo, dadas las concepciones del siglo XVI. Por otra parte, pues estos franciscanos, en especial Andrés de Olmos, dice, pues si el diablo vive en el aire, en la tierra o en el infierno, pues también aquí en Mesoamérica, Tlacatecolotl, Nahual, sea lo que sea, pues también se puede encontrar pues en el aire, en el Mictlán e incluso en los cerros, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que este hechicero maléfico, una vez llegada el siglo XVI, va a tener un cambio completamente radical, ¿no? Deja de ser únicamente una persona con ciertas facultades, con ciertos poderes que a lo mejor yo pienso que en la actualidad puede ser algún brujo, ¿no? Algún brujo, no sé, en Catemaco o en cualquier lugar. Lo que habría que reflexionar entonces es cómo pues, un personaje normal, pasado el siglo X, llegada a la conquista, termina siendo el demonio, ¿no? Termina siendo el demonio, y con todo esto se desprende de un afán, repito, de desestabilizar y de hacer pedazos las antiguas culturas. Sin embargo, se genera un sentido de resistencia para el grupo indígena, ¿no? Bajo la opresión en la cual estaban ellos viviendo, pues el natural, los indígenas, buscaron refugio en la figura del Tlacatecolotl, a pesar de toda aquella insistencia pues que existía, ¿no? en todos los lugares, en todos los poblados de la antigua Mesoamérica, en donde se decía pues que eso era lo completamente malo. Sin embargo, varios autores, entre ellos Miguel León Portilla, nos dicen que el demonio de una u otra manera muta, precisamente no llega como un ser destructivo, como un ser que trae enfermedad, que trae toda una serie de características negativas. Llega, se establece en la Nueva España bajo un sincretismo muy importante, en el cual sí, genera muerte, pero también genera vida, favores, y es adoptado en aquel siglo XVI, repito, bajo esta concepción, ¿sí? Entonces, el Tlacatecolotl es resultado del sincretismo propio que se estableció durante el siglo XVI, nutriéndose así del pensamiento de ambas culturas y convirtiéndose en una figura de gran importancia dentro de la nueva concepción novohispana, pues se asoció con la figura del diablo. Es todo. Muchas gracias. Porque si quieren se pueden pasar para acá. Por favor, ¿no? Muchas gracias, Manuel. ¿Mandé? La chuparroja, ¿no? Sí. Bueno, agradecemos la ponencia del doctor Emmanuel y ahora vamos a escuchar al licenciado Rodrigo Alejandro Islas González de la ENA y a Raquel Pérez Soriano
sí, ¿no? Con la ponencia Breve análisis a la oración de la chuparrosa desde una perspectiva náhuatl. El licenciado Rodrigo Alejandro Islas González es licenciado en Arqueología y ha sido encargado del sector en la 6ª temporada del proyecto 7 Venado de Monte Albán. Y Raquel Pérez Soriano es estudiante del 5º semestre en Arqueología y ha participado en diversos congresos, como el 4º Congreso Coloquio de Drogas. De drogas. Entonces, sin más, le cedo la palabra. Gracias. Pues bueno, muchas gracias por la invitación también, que la convocatoria, y agradecer también a todos los que pues se han interesado en el tema de la chuparrosa, porque pues por allá nos han preguntado bastante. Pues con mi compañera Raquel Pérez Soriano y un servidor, vamos a tratar de hacer un breve análisis desde una perspectiva náhuatl de una oración que circula por allá. Entonces, qué mejor que hacerlo en este foro. No vamos a ahondar en muchos aspectos tan profundos, pero sí vamos a tratar de generar una propuesta de lo que nosotros hemos encontrado, tanto en base a la etnografía y a los contextos sociales en los que se ha desenvuelto esta oración. Para nosotros una oración pues que a simple modo puede parecer muy inocente, pero cuando se analiza bien algunos atributos dentro de ella podemos encontrar muchos remanentes de la concepción mesoamericana. Comenzamos con mi compañera, que les va a explicar lo que es y cómo estamos comenzando a partir el análisis de esta oración. La siguiente, por favor. Gracias. Tomando en cuenta lo que nos dice Frieser y diversos autores como Auge, que lo sagrado, el hombre va a entrar en conocimiento con lo sagrado a partir de cómo se manifiesta. A esta manera de manifestación él lo va a llamar hierofanía. Y bueno, a partir de eso también tenemos que entender lo que va a significar magia o cómo lo va a entender él. Fraser considerará que es un sistema de leyes naturales, la magia, y se va a expresar de distintas maneras, de reglas que determinan la consecución de acaecimientos de todo el mundo. Esta podría ser llamada una magia teórica o una serie de reglas que los humanos cumplirán con objeto de conseguir sus fines. Esta será una magia práctica. Dentro del análisis que hicimos sobre la oración, coincidimos que la magia que impera en esta es una magia simpatética. Nos referimos a que las cosas van a actuar recíprocamente a distancia mediante una acción oculta. Es la definición que nos da el autor. Esta va a tener dos modalidades, la magia homeopática y la magia contaminante. La primera, que se refiere a lo semejante, que produce lo semejante, ponemos, por ejemplo, que un mago va a deducir que puede producir un efecto, que el efecto que desea a partir de imitar otros que ya están. A eso se refiere esto. La magia contaminante, que donde las cosas que estuvieron en contacto actúan a distancia recíprocamente, vamos a entenderlo como un objeto material que va a afectar a otra persona y pudo haber estado este objeto en contacto o pudo haber o no formado parte del cuerpo de la misma persona. La siguiente. La siguiente. Sí, ya está. Ya entendiendo estos aspectos, también tenemos una división de entender lo que significará susto y espanto a partir de diversos autores. Algunos señalan que pues solamente el susto solo va a ser un sobresalto físico, una sorpresa, pero esto no necesariamente significa que pierdas algo.
también puede ser un fenómeno en el que no se pierde el alma como tal o una esencia anímica. Y pues en la investigación que hizo Castaldo, susto lo van a asociar mayormente a una enfermedad. Esta misma investigadora entrevistó a una curandera en Tepeojuma, es en el estado de Puebla, y ella decía que cuando los niños se acuestan con un muerto, pues les produce un susto, y este susto precisamente se va a curar comiendo corazones de chuparrosas o chupamirtos. También a un punto que menciona muy importante es que no necesariamente tienes que extraviar algo, perder algo, la esencia corpórea, sino que también va a introducirse una sustancia ajena, y esta introducción va a producir un vínculo con la interacción de la alteridad. Esto es que, bueno, va a haber esta interacción con el otro que eres tú. Ahí va más o menos. En contraparte con el espanto, bueno, en esta sí hay un mayor énfasis, porque el individuo al perder la paz, a sacarlo del orden en el que está establecido, ahí sí él va a perder su sustancia anímica, como lo señala Yolanda. Y pues también de las investigaciones que hace Miriam, el espanto, más que causar o ser una enfermedad, va a ser la causa de la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, ya centrándonos mayor en lo que es la oración, tenemos que la oración es una acción de comunicarse con Dios, con el ser que se cree que creemos como superior. Puede ser también con un santo, con un difunto. Si nos damos cuenta, son seres que no están conviviendo dentro de nuestra misma terreno, no serían como de nuestra misma nivel. Y esto puede ser para ofrecer pleitesía, hacer peticiones, expresar pensamientos, es lo que conocemos como la oración. Y ya depende de la religión en la que se esté vinculando esto, pues la podemos tener como de manera simple. Esto es como una práctica privada, individual, colectiva. Son circunstancias que pueden ser especiales o no. También dentro de esto hay una parte del rito que se puede recitar por una persona, por la comunidad, como la misma misa. También tenemos los rezos que se hacen a los distintos santos, varios ejemplos. Y también la oración como una obligación. Un claro ejemplo son las que estén prescritas por el Islam, por la cultura del Islam. La siguiente. Bueno, adentrándonos al animal que vamos a estudiar, la chuparrosa. Este es un colibrí, el animalito que conocemos, un huitzilin, como se llama en náhuatl. Tiene connotaciones míticas en torno al árbol florido. Esto está citado por Garibay. Hay un poema en el que va haciendo referencia. También durante la colonia este animal es ocupado con fines mágicos en torno a temas del amor y toda esa cuestión. Se utiliza el mismo cuerpo como un amuleto, porque también también su cuerpo tiene connotaciones eróticas. Ahí se asocia el pico del ave con un falo, la misma cabeza de
del ave con los testículos, y pues también muchos de nosotros quizá alguna vez escuchamos que los niños se refieren a su pene como el pajarito, ¿no? Entonces ahí va. La siguiente. Pues creo que nos saltamos por tiempo. Y nos vamos a ver. La primera mención que se hace es en 1650. Es un edicto del Santo Oficio y se le da a una india sobre pues las propiedades mágicas del colibrí, ¿no? Del huitzitzil, ¿no? En 1792 pues también encontramos al párroco Luis José Carrillo, que denuncia a José Manuel por haber abusado de una española supersticiosamente, ¿no? Lo refiere Quesada. La siguiente, por favor. Pues bueno, en el amuleto, el talismán, va a haber ciertos elementos que vamos a tener que definir primero, ¿no? Si es amuleto, si es talismán. En este punto pues vamos a utilizar esto desde colocarlo uno o varios listones rojos, ponerle hierbas mágicas en el pecho y envolverlos con varios hilos, cubrirlo con telas y cintas para algún aspecto de muñeco. La siguiente, por favor. Me voy a saltar esta, pero voy a comentar. La siguiente, por favor. Sí, pero voy a comentar que en el sentido de amuleto talismán no hay diferencia para la antropología, se utilizan ambos términos, pero nosotros hemos encontrado en esta oración un contexto que aplica lo mismo, distintas cosas: amuleto, talismán y relicario. En una primera etapa, el amuleto tiene una fuerza no tan poderosa como lo tendría el talismán, y después del talismán se volvería relicario. ¿Qué es esto? Pues ya estamos entrando a connotaciones sacras, a connotaciones que van a manejar los santos. Bueno, pues vamos a comenzar con lo que sería la oración como tal, que se registra primero con Bernal en 1973, posteriormente Noemí Quesada la registraría en su libro de Magia amorosa entre los aztecas. Y empecemos con la primera parte. La primera parte, la que lleva Quesada, solo lleva hasta Chuparrosa Hermosa, y posteriormente el primer registro tendría una consecución un poco curiosa y que vamos a compartirla. En esta primera parte vamos a decir: oh Chuparrosa divina, tú que das y quitas el néctar de las flores, tú que das vida e inculcas a la mujer el amor, yo me acojo a ti como tus poderosos fluidos, para que me protejas y me des las facultades de poseer cuanta mujer yo quiera, ya sea doncella, casada o viuda. Pues te juro por todos los espíritus de los apóstoles, no dejar ni un solo momento de hablarte en tu relicario santo, para que concedas lo que yo te pido, mi Chuparrosa hermosa. Y ya todo está muy bonito, todos son risas y esa alegría, hasta la siguiente parte que no registra Quesada. Y encontramos esto: invoco a 3 almas de 3 ahorcados, a 3 almas de 3 colgados, a 3 almas de 3 quemados, para que pongan en el corazón del que amo la angustia que sintieron en su agonía, que sin verme se angustie, que se ahogue en su ansiedad, que se queme en su desesperación, que se sienta como ahorcado al no verme, y que yo sea en su vida el único alivio en sus sensaciones por los siglos de los siglos. Amén. Aquí podemos ver, viene con su polvo. Bueno, la siguiente, por favor. Viene con su polvito. Y pues bueno, pues esto es lo que vamos a encontrar. Bueno, ahí están lo que venden. Se utiliza cada viernes en un viernes de luna llena. Y pues vamos a encontrar que también, para hacer las observaciones al análisis de esta oración, es de que no es una oración tan sencilla como se cree. ¿Perdón, cuánto tiempo tenemos? Perfecto. Pues bueno, tenemos que hacer una diferencia que en algunas investigaciones no se han encontrado y que nosotros pues hacemos como una nota al pie. Chupamirto y Chuparrosa, bueno, también hay que hacer una comunicación personal con Rivas Castro, que es Chupamirto y Chuparrosa. El Chupamirto es para la mujer, pero el Chupamirto en la especie sería masculina, la Chuparrosa sería para el hombre. Entonces aquí hay una regla de correspondencia en el sentido de la interacción con la alteridad, que dice precisamente que si eres mujer no puedes doblegar a un hombre con una esencia femenina. En este caso tendría que ser masculina, ¿no? Entonces aquí es donde ya comienzan a ver como las analogías con lo nahua. Si eres mujer no le pides a una deidad femenina que doble a un guerrero.
y viceversa, ¿no? Entonces se tiene que comenzar a hacer una especie de construcción, y tanto en el rito como en el discurso que se va a manejar para poder hacer este hechizo, este tipo de magia amorosa, ¿no? Volvemos con el amuleto talismán. Bernal registra, me refiero a la investigadora, Bernal registra que el amuleto tiene que ser llevado por medio de alguien que lo prepara, se envuelve en las ropas de un niño, y este niño, al ser bautizado, mentalmente se dice el nombre de la persona o se dice el nombre de la chuparrosa en general, y automáticamente la chuparrosa queda bautizada. En ese momento el amuleto deja de ser amuleto y se convierte en talismán, aumenta su poder. Cuando se le agregan las cosas de la persona que se quiere amar o que quiere hacerse amar, pues aumenta todavía más el poder y se vuelve en relicario. Y ahí es donde se reza frente a un Cristo la oración. Entonces aquí vamos a encontrar los elementos mesoamericanos y coloniales. La siguiente, por favor, la otra. Que nos vamos a encontrar con Xochiquétzal como diosa del amor, la protectora de las relaciones sexuales ilícitas. Pues bueno, en la fiesta de Xochiquétzal, ceremonia de sacrificios, también se va a encontrar en la confesión, ¿no? Perdón, ¿vamos bien? ¿Un segundo? Si no... perfecto. Bueno, vamos a saltarnos un poquito porque ya lo habían comentado, y nos vamos a encontrar con las condiciones que, pues, el doctor ya habría mencionado sobre el colibrí, ¿no? Las condiciones en las que el colibrí van a ser asociadas a contextos mesoamericanos, y por qué no. Entonces encontramos que hay un sincretismo, estamos proponiendo que es un sincretismo en cuanto a la oración, que tiene que ser un crucifijo. Quesada comenta también que en las fiestas de Tlazolteotl, en las fiestas dedicadas a Xochiquétzal, hay que recordar también que muchas veces la vocación de Xochiquétzal, Tlazolteotl, es la misma, no sé si se ubica la advocación, y que va a ser enfrente de la imagen de Huitzilopochtli, ¿no? Tenemos las nociones de bien y mal, las vamos a manejar como opuestos complementarios. Y pues, ¿qué es lo que encontramos? Los elementos de la oración que nos van a ayudar, pues, ahogados, quemados y colgados. Habla de 3 veces 3, nosotros lo asociamos a 3 por 3, 9, no queremos hacer suposiciones, pero pues tenemos encontrado el elemento 9 en los niveles del inframundo. También encontramos los elementos agua, fuego y viento. Almas de 3 colgados, de 3 quemados, de 3. Estamos en 3 niveles siempre. ¿De acuerdo? Tenemos una analogía con el sincretismo. De una manera semiótica descomponemos el nombre de Xochiquétzal en estas palabras. ¿Sí? La siguiente, por favor. Que sería flor preciosa, pluma florida, flor de plumas, quetzal florido. En la siguiente, que sería chuparrosa, encontramos chuparrosa, acción, flor. Podemos ser colibrí, ave rosa, ave florida. Realmente no están haciendo una traducción del nombre como tal, sino están haciendo una traducción del sentido en la idea. Encontramos que Xochiquétzal bien puede ser chuparrosa por la acción. Sin embargo, lo que nos limita a poder decir es esto y esto, pues ¿quién lo hace? ¿Quién lo implementa? Chuparrosa, chupamirto, también tenemos esto, porque la chuparrosa es una especie y el chupamirto es otra. Entonces, la siguiente, por favor. Haciendo la analogía, ¿por qué con el Cristo encontramos que Huitzilopochtli pues, también tiene lo mismo, ¿no? Este sincretismo que vamos a proponer en el análisis, y vamos a entender que Cristo, pues bueno, la concepción y aparición de un ave, Huitzilopochtli, pues concepción por bola de plumas, ¿no? Cristo, por nacimiento relacionado a las estrellas, y pues nacimiento donde se enfrenta a las estrellas en Huitzilopochtli. Pues tenemos María, Coatlicue, Tonantzin. Símbolos solares son los dos. Tenemos en Cristo muerte y resurrección, en Huitzilopochtli tenemos muerte y resurrección, ya lo habían comentado también en la primera ponencia, bueno, de esta mesa. Tenemos también la relación cuerpo-sangre. En unas, hay que recordar que en los memoriales que menciona Sahagún, se hace una figura de amaranto con sangre y se come esta figura. ¿Qué es lo que tenemos en la Eucaristía? Pues, tomad y beber todos de él, ¿no?
la topología sagrada. Cristo está a la derecha del Padre. Huitzilopochtli está a su izquierda. Es interesante cómo manejan estos conceptos, ¿no? Pero también hay que verlos desde el punto de vista de orientación espacial. Pues la comunión binomio, vino y pan, sangre cuerpo, comunión binomio, amaranto y miel, sangre cuerpo. Pues en Cristo tenemos al morir desciende al seno de Abraham, posteriormente sube al cielo. Y Huitzilopochtli como sol al atardecer baja al Mictlán para renacer nuevamente triunfante. O sea, tenemos unas analogías que no estamos diciendo, si no nos vamos al diablo, nos vamos por ahí, ¿no? Pues bueno, yo creo que a grosso modo, ¿quieres comentar? Sí, pues queremos agradecer. Un experto es aquel que ha cometido todos los errores posibles en una pequeña área del conocimiento. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y así siguen solteros. Gracias. Si quieren. Bueno, vamos a continuación con la ponencia de la maestra Mariana Pablo Norman de la UNAM titulada Brujos Arcanos del Caribe en las Crónicas Indianas. La maestra Mariana es licenciada en Letras Clásicas por la UNAM, maestra en Filología Medieval por la UAM y actualmente es estudiante del doctorado en Filología Medieval en la UAM también, ¿verdad? Entonces, le damos paso a su ponencia. Gracias por su presencia a todos. La ponencia que voy a leer se llama Brujos Arcanos del Caribe en las Crónicas Indianas. Mucho antes de que cualquier conquistador llegara a América, existió en las fértiles costas del Caribe una poderosa raza ancestral de brujos nigromantes capaces de transitar sin restricción entre la vida y la muerte. No hay registro conocido que se equipare a ellos ni en las antiguas magias egipcias, compendiadas con maestría en inscripciones y papiros como los que constituyen el enigmático Libro de los Muertos. Magias de tal potencia que sobrevivieron con eco estruendoso en narraciones como las de Luciano de Samosata, del siglo I después de Cristo, donde Arignoto posee conjuros egipcios capaces de reducir a los espíritus malignos de una casa embrujada de Atenas, mencionada ya un siglo antes por Plinio el Joven. Las referencias en torno a la magia egipcia no terminan ahí. Apuleyo las satiriza brillantemente en las Metamorfosis. Zatclas, un terrible nigromante, profeta egipcio de primer orden, vuelve a la vida a un joven para que delate a su asesino. Tampoco hay referencia equiparable en los pueblos hebreos, donde efectivos conjuros de hechiceros permanecen atrapados en las páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sirva de ejemplo la historia de la mujer de Endor, quien ayuda a Saúl para conjugar al fantasma de Samuel y pedirle consejo. La información revelada por el espectro le costará el reino, que le será arrebatado para dárselo al famoso rey David. Ni en las innumerables tablillas asirio-caldeas, poseedoras de los primeros exorcismos, como el escalofriante método para contener a los demonios que asolan la noche, donde el hálito del cielo y de la tierra, por primera vez, son benefactores. Tampoco en las letras griegas pobladas por brujas exuberantes, desde las raíces más antiguas de sus mitos y leyendas, Hécate, la obscuridad insoldable, las nudosas moiras de un solo ojo, Circe, huésped perpetua de los confines del mundo, Medea, prisionera de su propio dolor, Canidia, Ericto, ni en las voces romanas que transmiten todavía los gritos escalofriantes de mujeres necrófagas preparando sus brebajes con las sogas y la sangre putrefacta de los ejecutados, que estremecieron el ánimo satírico de Apuleyo y del magistral Horacio. Ni siquiera en la sombra espectral del vudú, que acompañaba como una maldición a los invasores occidentales en forma de Shango, Orumila, Orumbala, Eregba, Babalú Ayé y su séquito infesto de dioses menores del panteón yorubá, los orishas. Los brujos arcanos del Caribe, cuyo nombre es Beíques, constituye una línea de pensamiento único en el mundo de la magia y poseen un vínculo indivisible e inusitado con las creencias en torno a los estados post-mortem de esos pueblos insulares. Los cronistas de Indias que transmitieron su existencia rescataron, quizás sin comprenderlo,
uno de los testimonios sobre brujería menos estudiados y quizá uno de los más valiosos conocidos hasta el momento. Un par de milenios después de que varias de las civilizaciones arriba descritas colapsaran y con ellas sus complejos y enormes sistemas de magia, Hernando Colón, habitante de una nueva e insospechada geografía, tuvo la acertada decisión de auspiciar dentro de la historia del almirante un resumen de la relación acerca de las antigüedades de los indios, escrita por Fray Ramón Pané, un ermitaño de la Orden de San Jerónimo, quien dominaba la lengua de los indígenas del Caribe y que la redacta por mandato del mismo Cristóbal Colón. Este documento posee un contenido antropológico, etnográfico y literario invaluable. Comprende no solo la teogonía y la antropogénesis de los pueblos del Caribe. Sus características son tan peculiares que es posible suponer la existencia de una tradición amerindia insular respecto a la magia y a las creencias en torno a la muerte, independiente de las del resto del mundo. Los brujos arcanos del Caribe están simbióticamente ligados a un lugar preciso, el Quaibay, valle donde habitan todos los difuntos, pero que se encuentra en idéntico plano espacial y temporal que el mundo de los vivos y simultáneamente roza fronteras invisibles con el reino de los fantasmas. Para alcanzarlo no hay que emprender temibles travesías iniciáticas, ni a gran profundidad ni a gran altura, como las tradiciones mesopotámicas, hebreas o clásicas, ni hay que atravesar inmensos mares brumosos como la tradición germana o la celta en la búsqueda de Mananán. Solo hay que viajar un mínimo trayecto horizontal al norte de la isla Haití, cuyo nombre después fue la Española. Sorayá era el nombre de esa región. Dice Hernando Colón, afirman que allí encuentran a sus padres y a sus antecesores, que comen, tienen mujeres y se dan placeres y solaces. No hay paralelos en la literatura occidental u oriental que se equipare a la concepción insular amerindia. En ningún caso la región de los muertos estuvo tan cercana físicamente en el imaginario de los pueblos como en el de las islas del Caribe. El Quaibay es un paradigma, porque el resto de las culturas tiende a alejar más y más su contacto con los muertos, ubicando su reino en lugares sumamente lejanos e inaccesibles, del otro lado del mundo conocido, de mares brumosos e intransitados, de ríos salvajes y sobrenaturales, y el lugar que representa más del 90% de los casos, donde los vivos simple y sencillamente no pueden respirar, debajo de la tierra. Respecto a la locación temporal, el Quaibay es también un caso único. Los habitantes del Valle del Sorayá, en la isla caribeña de la Española, transitan sin restricción alguna durante la noche, de todas las noches, de todos los años, de todos los siglos. Es verdad que la noche es el primer símbolo del tiempo. Para los pueblos del Caribe, la dicotomía entre el día y la noche era la única frontera que dividía la fragilidad de la vida con la potencia de la muerte. Y siendo que el Valle de los Muertos estaba tan cerca espacialmente, por lo menos había un modo de contener su presencia continua, la luz. Cuando el sol decae, la noche es rasgada y entra como torrente el ejército de los muertos. En la noche se despiertan todos los miedos. Ellos pertenecen a las sombras, porque la oscuridad siempre se ha vinculado con lo muerto. Dice Hernando Colón, los muertos no se les aparecen de día, sino siempre de noche, y por ello no sin gran miedo se atreve algún indio a andar solo. En las demás tradiciones del mundo, entre más lejos se sitúe la región de los muertos, el contacto temporal con los vivos se restringe a un par de días del año, dejando al Quaibay nuevamente como un caso único en las literaturas. En esas islas ocurre entonces algo sumamente extraordinario. En el centro se erige el Quaibay, vórtice donde tres dimensiones se intersectan: el reino de los muertos, el reino de los fantasmas y el reino de los vivos. Los brujos arcanos insulares son la consumación individual de ese vórtice, son la incisión donde se dobla el espacio-tiempo, son una paradoja dentro de una paradoja, son ciudadanos de los tres reinos. El Veique fue el primer habitante del Quaibay, fue la materia de la que se conformaron y se conformarán todas las cosas, el alimento del pasado y del futuro, su certeza. Era llamado Maqueteurí Guayaba,
se transformó no solo en su regente, mediante sus artes mágicas, también se convirtió en el alimento que nutre a su población, las guayabas. Los muertos u operitos consumían estos aromáticos y exóticos frutos, cuyo interior, al igual que el de la tierra, está atiborrado de semillas. El brujo es su vínculo con la vida y los ha dotado con cualidades mágicas. Los muertos son capaces de transformar su carne en carne jugosa. Pueden transmutarse durante la noche en dulce fruta para ser ingeridos por los vivos, infiltrándose en su interior palpitante. El fruto es alegoría del punto donde convergen la luz amarilla del sol y su fertilidad con la sustancia oscura de la muerte. De verdad que no hay lugar de bienestar en esa isla. Hasta en ese grado se superponen los espacios donde residen vivos y muertos. El Veique también habita como ser humano en el plano de los vivos y funge un rol trascendental en la civilización de las islas. Era el poderoso médico nigromante. Pero si fallaba en la curación de algún paciente y éste moría, los familiares del deudo tenían el derecho de matarlo a palazos, principalmente reventándole los testículos. Si esto ocurría, el brujo saltaba a la dimensión fantasmagórica. Desde ahí invocaba a todas las serpientes del monte para que acudieran a lamer su cadáver hasta que su alma Uopía regresaba para asediar a sus asesinos, transformado en fantasma vengativo. Pecata minuta para un ser de tan excepcionales poderes que puede transitar sin restricción entre vida y muerte. Es de destacar que en ninguna otra tradición, o lo que he investigado hasta el momento, existe la resurrección de ningún mago por la acción de las serpes. Los veiques son, hasta el momento, el único caso registrado. La idea de Coibay como vórtice dimensional se mantuvo latente en el imaginario de las islas a pesar de la conquista europea y del enorme aparato de la magia importado por las oleadas de esclavos de África. Se ha aferrado a la supervivencia no solo en las obras de Hernando Colón y los ecos de Fray Ramón Pané, también se ha filtrado como sombra en mitos posteriores, como el que gira en torno al enigmático espacio comprendido entre las Islas Bermudas, la península de Florida y la actual isla de Puerto Rico. Desde ahí, los veiques seguramente siguen palpitantes, ejecutando sus hechicerías desde su antigua morada, que ahora tiene un nuevo nombre, el Triángulo de las Bermudas. Muchas gracias. Muchas gracias, le agradecemos a la maestra su ponencia, les damos a todos los ponentes haber presentado y bueno, con esto concluimos la primer mesa. Sacrificarse, este dios Nanáhuatl se convierte en el sol, Texistecatl se convierte en la luna, ¿no? Este mito un poco lo que relata es el autosacrificio como símbolo o sinónimo de un cambio ontológico, ¿no? Un dios enfermo, lleno de bubas, se autosacrifica, cambia ontológicamente y se eleva por el horizonte como sol, ¿no? Como un ser cualitativamente distinto. Es interesante en este mito que cuando se eleva como sol, la iridiscencia del astro amenaza con abrazar los campos. Esa es la palabra que aparece en el mito, con quemarlos. Y es el autosacrificio de otros dioses encabezado por Chipetotec, un dios que va a aparecer más adelante en mi exposición, lo que evita que los campos se abracen y lo que posibilita, digamos, el inicio de una nueva era con un nuevo sol. Importante señalar que este dios, Nanáhuatl, también es concebido como un dios que castiga los excesos sexuales. En este sentido podemos decir que al menos hay dos causas que podemos detectar como responsables del mal de bubas, ¿no? Por una parte, el comer con avidez, con exceso, y por otro lado, los excesos sexuales. La siguiente. Revisando las fuentes, encontré 3 tipos de terapias para curar el mal de bubas, ¿no? Las he clasificado de esta manera: sustancias de administración oral, que es carne de colibrí, oro de eyección de zorrillo; sustancias de administración efecto tópico, ¿no? El polvo de hojas del ixcayo, que es una hierba que no he podido identificar; la mordedura de araña capulina, la famosa viuda negra, ¿no? Latrodectus mactans, el nombre científico; el trabajo arduo, el baño de temazcali,
¿no? Y un ritual religioso, la fiesta de Tlacaxipehualistli, que es, digamos, que se celebra en una veintena que representa el paso de la época de lluvias a la época seca, ¿no? De Gula, el Tlacazolnanáhuatl, que es interesante la palabra Tlacazol, porque Tlacazoloa, el verbo como tal, significa comer con avidez, comer en exceso, ¿no? Nos dice, esto está tomado del Códice Florentino, ¿no? Que son llagas y granos grandes y pestilentes que afectan el rostro, aunque también pueden afectar otras partes del cuerpo. Y el otro tipo de bubas, de otro tipo de enfermedades, la buba de ceiba o puchonanáhuatl, puchotl, acuérdense que es ceiba, se puede traducir como ceiba, o bubas de señores, tecpilnanáhuatl, tecpil de señor, ¿no? Que se definen como granos pequeños y leves, ¿no? Dolores articulares, estreñimiento de extremidades, que se extiende por todo el cuerpo, aunque una variedad del tecpilnanáhuatl puede no afectar el rostro. Estos síntomas son más parecidos a la noción médica moderna de sífilis, ¿no? Es interesante la asociación con la ceiba, porque las ceibas, cuando son jóvenes, cuando son con este gran árbol de zonas tropicales, cuando es joven, tiene presente en su tronco pequeñas espinas que se conocen como espinas dérmicas. Probablemente de ahí venga esta asociación. La siguiente. El término para definir bubas en la medicina náhuatl prehispánica es nanáhuatl. Ese término también se utiliza para definir a un dios, digamos, que uno encuentra, o cuya mito más famoso está en el Códice Florentino y en otras fuentes, digamos, que es el surgimiento del sol. Es un joven dios bubosillo que se autosacrifica en la pira sagrada, esto en la ciudad de los dioses, en un tiempo mítico, para dar nacimiento al sol. Para esto, digamos, en el tiempo mítico previo, es una época de oscuridad, ¿no? Él se adelanta o digamos, decide autosacrificarse en el momento en que otro dios, un dios descrito como un dios rico, viejo, ¿no? Texistecatl, creo que era, no tengo bien claro el nombre ahorita, decide no puedo decir que es una práctica holística, en el sentido en que conjuga en un mismo espacio nociones propias, digamos, de la química y la física de la enfermedad, cuestiones biológicas, ¿no? Con moral, con ideas religiosas. Todo esto está imbrincado tanto en la manera en que se concibe la enfermedad como en la manera en que se plantea la cura de la enfermedad. Esto, digamos, o la idea fundamental que subyace en esta visión, en esta práctica, esta forma de medicina, es que el cuerpo humano es una réplica de lo que ocurre en el cosmos. Es un microcosmos en sí mismo, ¿no? Y por tanto, tanto en la conceptualización de la enfermedad como en la manera en cómo esta va a ser tratada, vamos a encontrar ideas, nociones que nos recuerdan procesos cósmicos más amplios, que podrían, desde una perspectiva, digamos, más occidental, no tener nada que ver, ¿no? Es muy importante dentro de esta forma de concebir la relación entre salud y enfermedad, ¿no? El principio de equilibrio y moderación, digamos, como el elemento que define cuándo uno es sano, cuándo uno está enfermo. Voy a explicar esto con más detalle conforme avancemos en la exposición. La siguiente. Bueno, ¿qué es el mal de bubas? Insisto, se le define como, en diccionarios lo definen como sífilis. Puede ser, según Pomar, un cronista de Texcoco, los habitantes del Nuevo Mundo, de lo que conocemos como México prehispánico, tenían sífilis. Él hacía referencia a la enfermedad europea, pero que era menos grave. Lo cierto es que en las crónicas encontramos definidas dos tipos de sífilis de acuerdo con sus síntomas más visibles. Las llamadas de bubas, perdón. Las llamadas bula de Vamos a dar inicio a la primera mesa titulada Magia, Medicina y Amor en Mesoamérica y el Caribe. Voy a ser rápido, breve. Quiero darles nuevamente las gracias, la bienvenida a todos ustedes por estar aquí, por tomarse un poco de su tiempo para venir a aprender, y pues espero que les gusten muchísimo las ponencias.
No le quito más tiempo a los ponentes. Y el primer ponente sería el antropólogo Óscar Moisés Torres Montúfar, que va a presentar la ponencia Amarillo y Seco, los remedios contra las bubas en la terapéutica de los mexicas. Óscar Moisés Torres Montúfar es licenciado en Historia por la UNAM y maestro en Filosofía de la Ciencia por la Universidad del País Vasco. Es autor del libro Los Señores del Oro, Producción, Distribución y Consumo de Oro entre los Mexicas. Ha trabajado en proyectos de investigación en el Museo del Templo Mayor, el Instituto Mora, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y el Instituto de Geografía de la UNAM. Y sin más, le cedo la palabra. Tal, buenos días, un gusto estar siempre aquí en la ENA. Hoy les voy a hablar de un tema un poquito lejano a mis intereses de investigación, pero que bueno, me he ido trabajando en estos años y he intentado, digamos, documentar. Lo que les voy a hablar es los remedios, las curas que planteaba la medicina de los mexicas, la medicina de una civilización antigua, para curar el mal de bubas, un mal que en el diccionario se traduce como, en náhuatl se dice nanáhuatl, lo van a encontrar traducido como sífilis, pero estas equiparaciones son siempre problemáticas, ¿no? Un poco para problemáticas, digamos, equiparación entre medicina antigua, medicina prehispánica, mesoamericana, con la medicina científica moderna. Entonces, lo que voy a hacer después de esta breve introducción es caracterizar lo que era lo que era el mal de bubas según los mexicas. Primero, ¿qué era la medicina o cómo caracterizar así en pocas palabras la medicina de los mexicas, ¿no? Empecemos, la siguiente, con el primer grupo de tratamientos contra esta enfermedad. Por una parte tenemos el oro. La fuente no describe con exactitud cuál era el efecto terapéutico, digamos, que permitía que este mineral curara el mal de bubas. Yo lo he relacionado un poco con el propio mito del oro, porque dicen que este mineral surge en la superficie y se manifiesta, digamos, como una sustancia que amarillea, ¿no? Que hace que se torne amarillo el terreno que está en torno suyo, un poco de manera similar a lo que mencionabas en Anáhuac, ¿no? Que cuando surge como sol, cuando renace o cuando surge como sol, amenaza con abrazar los campos. Con oro sucede algo similar. Y curiosamente con el zorrillo también se menciona esto en el mito que relata el códice florentino. Él dice que la deyección de zorrillo, que es, digamos, la sustancia o que el buboso debía ingerir para curarse, dice que la deyección de zorrillo, cuando cae en un manto hace que se torne también amarillo, ¿no? El verbo que se utiliza es que está aquí, cosaguía, que voy a retomar más adelante en mi exposición. El caso del colibrí, se menciona que comer carne de colibrí cura las bubas. Se señala que si se come en exceso puede provocar infertilidad. No se dice no he encontrado algún elemento que me permita, digamos, decir cuál puede ser el efecto curativo. Sin embargo, es interesante el mito propio del colibrí, porque dice que es un ave que cuando transita de la época de lluvias a la época seca pierde su plumaje, ¿no? Voy a retomar este mito más adelante. El siguiente grupo de